pues comenzamos con esta conferencia. Básicamente estamos en una época distinta, en una época nueva, en una época donde estamos enfrentándonos a una situación de enfermedad, una enfermedad nueva, una enfermedad que nos está afectando a todos, que es el COVID. Y la radioterapia tiene un papel importante en esta situación de enfermedad. Ten en cuenta que vamos a hablar un poco de las diversas situaciones en las cuales nos encontramos. Lo primero es, ¿qué es la enfermedad del COVID? La enfermedad del COVID sabemos hoy en día que es una infección por un virus, por el SARS-CoV-2, y que está generando un problema de salud con un incremento de la incidencia muy importante en esa primera ola que tuvimos y en esta segunda, donde es verdad que hemos tenido una elevación de mortalidad en el primer caso y menos en esta segunda situación, aunque estamos entrando en una cierta situación de tensión en la unidad de cuidados intensivos y en las plazas hospitalarias. ¿Por qué esta enfermedad es tan importante o está siendo tan relevante? ¿Por qué? Esta es una enfermedad donde coexisten probablemente dos periodos muy diferentes. En un primer periodo, la enfermedad es una enfermedad infecciosa vírica habitual, como en otros virus, que conlleva una sintomatología fundamentalmente de fiebre, tos, malestar general, etcétera, que se debe a la infección del virus. En nuestro cuerpo, cuando hay una infección, normalmente se asocia a fenómenos inflamatorios que se producen para ayudar a solventar esa infección y que habitualmente desaparecen cuando desaparece la infección. Lo que pasa en esta situación es que para esa fase viral, donde el virus está infectando las células, tenemos antivirales. Y en este caso pues está aprobado el Remdesivir. Puede ayudarnos a evitar que entre el virus, a evitar a que se replique, etc. Es decir, tenemos un tratamiento contra el virus. Pero lo que pasa en algunos pacientes a los 8, 9, 10 días, 12 días, es que a lo mejor la carga viral disminuye y lo que aparece son un cuadro de inflamación pulmonar que debía haber acabado cuando acabara el virus, pero que no acabó. Entonces, ahí es donde vemos quizás la parte más difícil de esta enfermedad, que es lo que hemos denominado la tormenta de citoquina, es decir, la hiperinflamación. El sistema inmune sigue reaccionando con una inflamación que debía haber cesado ya, puesto que la infección podía haber estado ya en fase de resolución. Y esa es lo que nos encontramos fundamentalmente. En la fase de inflamación, el sistema inmune está actuando contra las células normales, incluyendo un infiltrado alveolar, que es el que limita fundamentalmente que la respiración se pueda llevar a cabo, y por eso necesitan muchos pacientes oxigenoterapia o incluso ventilación automática. Y en el centro de todo ese fenómeno inflamatorio, no únicamente, pero muy importante, están los macrófagos. Los macrófagos son células defensivas que, en función de la situación en la que se encuentren, pueden diferenciarse a un tipo, digamos, inflamatorio que denominamos M1, que efectivamente va a provocar la aparición de esa interleuquina 1, interleuquina 6 tan importantes que llevan a esa tormenta de citoquina, a esa hiperinflamación, o puede modularse a un segundo tipo que llamamos M2 antiinflamatorio, donde quizás lo que hace este nuevo macrófago es minimizar esos efectos inflamatorios produciendo otro tipo de citoquinas supresoras de la inflamación. Aquí lo tenemos claramente cómo se estructura desde un monocito, que es, digamos, la célula germinal, a un macrófago con diferenciación M1 o a un macrófago con diferenciación M2. Por tanto, es muy relevante la situación del macrófago en esta situación de la tormenta de citoquina. Tormenta de citoquina que genera ese cuadro de neumonía grave, neumonía intersticial, pero que también genera otros cuadros en otras partes, como hemos visto, fenómenos trombóticos, etcétera, etcétera. Todos relacionados con una inflamación que no cesa. Por eso, los tratamientos que se utilizan en esta fase hiperinflamatoria incluyen, demostrado, la dexametasona, es decir, un corticoide. Un corticoide que sabemos de sobra desde toda la vida, que son inmunosupresores, que son antiinflamatorios. Y es el único que hasta ahora se ha demostrado que funciona. En estudio hay dos fármacos muy importantes. El tocilizumab, que es un fármaco frente a la interleuquina 6,
y el anakinra, que es un fármaco contra interleuquina 1. Lo que tratamos es de bloquear esa tormenta de citoquinas, bloquear el efecto de la citocina interleuquina 1 e interleuquina 6, que están producidos por el macrófago. Aquí vemos cómo los mecanismos de acción de ambos son bloquear los receptores en la célula para esa interleuquina. Pero lo que hablamos es el macrófago el que está produciendo la interleuquina. O sea que no parece mala idea intentar hacer algo que haga que el macrófago en sí mismo, esa fuente de interleuquina, deje de serlo. Es decir, que el macrófago M1 se vuelva M2. Nosotros sabemos ya desde hace muchísimos años, desde los años 40, que la radioterapia se usa como un tratamiento antiinflamatorio para lesiones como la bursitis, tendinitis, fascitis plantar, artrosis. ¿Por qué? Porque tiene una potente capacidad inmunosupresora y antiinflamatoria. Y de una forma localizada tiene grandes respuestas en pacientes que ya han sufrido diversas intervenciones y que no mejoran con los tratamientos antiinflamatorios clásicos o no los toleran, porque no pueden tolerar los AINE o no pueden tolerar los corticoides. Bien, desgraciadamente también no todos los pacientes con edad avanzada califican para entrar en una UBI o para entrar a tener una ventilación asistida o para recibir tratamientos de este tipo, que también tienen, evidentemente, por ser tratamiento sistémico, su toxicidad. Por tanto, nosotros, el 13 de abril de este año, ya al principio de la pandemia, tuvimos la suerte de ser uno de los primeros grupos en proponer la hipótesis de que la radioterapia a baja dosis, que ya se sabe que tiene un efecto antiinflamatorio muy potente en otras partes del cuerpo y que ya en los años 40 del pasado siglo se utilizó como tratamiento para las neumonías virales que se denominaban en aquella época, pues podría ser utilizado para el tratamiento de la neumonía por el SARS-CoV-2. Este estudio, lo que tratamos de explicar es que hoy en día sabemos que cuando damos dosis de radioterapia extremadamente baja, hablamos de 0,5 Gray, que es 100 veces menos que lo que recibe una señora con cáncer de mama, pueden hacer que el macrófago pase de M1 a M2. Y eso es muy importante, porque dejamos de que el macrófago M1 produzca la interleuquina. Es decir, podríamos combinarlo con el anakinra, con el tocilizumab, con los corticoides, que tratan de evitar el efecto de la interleuquina, junto con la radioterapia, que podría evitar la fuente de la interleuquina, que es el macrófago M1, y que la radioterapia a muy baja dosis está demostrado que lo convierte en M2. Por tanto, la propuesta que hicimos en nuestro artículo de generación de hipótesis, ya como digo, el 13 de abril de este año, al principio de la pandemia, fue que podíamos hacer radioterapia a baja dosis en el pulmón, dosis extraordinariamente baja y muy lejos de las dosis que usamos para el cáncer, de tal forma que son extraordinariamente seguras y que podría ser útil en pacientes que, bueno, no van a tener acceso a estos tratamientos, no van a tener acceso en la UBI y están extraordinariamente graves o con enfermedades o en edades muy avanzadas con una expectativa vital limitada. Esto ha hecho que haya hoy en día 15 ensayos clínicos abiertos en el mundo de radioterapia a baja dosis para el tratamiento de la neumonía en el COVID. De estos 15 ensayos clínicos, que están repartidos en muchos países, pero sobre todo en países con una grave incidencia de esta enfermedad, como son Estados Unidos, España, Italia, Irán, India. Básicamente estos ensayos clínicos todos coinciden en una dosis por fracción de 0,5 Gray en un único tratamiento. Es decir, el paciente va una única vez al acelerador, una dosis extraordinariamente baja que no tiene ningún efecto y que lo único que pretende es modificar la polarización de los macrófagos. Bueno, a día de hoy en España hay, como hemos dicho, varios centros localizados, sobre todo 5 ensayos clínicos, localizados en Madrid y en la Comunidad Valenciana, que ya están reclutando pacientes, previo paso por comité ético, etcétera, etcétera, igual que en Estados Unidos, y ya tenemos los primeros resultados publicados por el Emory Hospital en Estados Unidos, donde pacientes de 90 años de edad media, es decir, situaciones de pacientes de residencia, que no tenían ninguna otra opción, todos mejoraron, todos dejaron de necesitar oxigenoterapia. Por tanto, estamos en el camino de que pronto tengamos ya los primeros resultados, puesto que la evidencia de su utilidad podría obtenerse en las primeras semanas del tratamiento y nos encontramos en una situación pues extraordinariamente interesante, más viviendo esta segunda oleada de casos donde el hueco, el espacio en la unidad de cuidados intensivos y en las
hospitales, pues está más limitado. Es un tratamiento que, como digo, dosis ultra baja, no tiene ningún efecto secundario, no está descrito ningún efecto secundario, no limita ningún otro tipo de tratamiento y podría ser de una gran utilidad. Pero la radioterapia en esta época del COVID y ya centrándonos en los pacientes de cáncer sigue siendo un tratamiento fundamental. Fundamental porque ya lo es. Hoy en día sabemos que tenemos una alta incidencia de cáncer y que 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Es decir, aunque estemos en la epidemia de COVID, tenemos que seguir tratando a la gente con cáncer. Y lo que sabemos hoy en día es que la radioterapia supone, junto con la cirugía, la mayor terapia capaz de curar el mayor número de pacientes, además a un coste extraordinariamente reducido. Es decir, la radioterapia es responsable del 40% de los pacientes curados de cáncer a un coste que representa el 5% del presupuesto total para el tratamiento oncológico. El 70% de los pacientes oncológicos recibirán radioterapia o deben recibir radioterapia a lo largo de su vida. La cuestión es, ¿por qué radioterapia? Pues porque la radioterapia permite conservar el órgano. No se nos escapa que sin radioterapia las señoras tendrían que llevar mastectomía, no se nos escapa que los tumores de cabeza y cuello localmente avanzados o otros sin radioterapia no podrían operarse, o que podemos hoy en día tratar pacientes con metástasis, con radiocirugía. Por tanto, hoy en día la radioterapia supone un tratamiento princeps en el cáncer. Pero además la radioterapia de alta tecnología, yo creo que tenemos que apostar por una radioterapia avanzada, de alta tecnología, nos permite, a través de un preciso diseño del tratamiento y a través de una precisa administración del tratamiento, mejorar tremendamente los resultados. Hoy en día, en nuestro centro, en el Centro Oncológico Integral Canario, diseñamos los tratamientos guiados por el PET-TAC o por la resonancia, lo cual nos permite una mayor precisión y eliminar tejido sano que no necesita ser tratado. Pero es que además tenemos la posibilidad de administrar los tratamientos con la máxima precisión. ¿Y esto por qué es importante en estos tiempos de COVID? Pues esto es importante porque si hacemos la radioterapia convencional de 6, 7 semanas, los pacientes están 6 o 7 semanas viniendo a las salas de espera, estando en contacto con otros pacientes. Además, son pacientes que en edad avanzada, son pacientes que tienen que ir y venir en transportes muchas veces propuestos por los servicios de salud. Eso significa estar en relación con otros pacientes. Por tanto, sería muy importante minimizar el número de veces que los pacientes tienen que venir a los servicios de radioterapia. Y para eso necesitamos la radioterapia avanzada. Y esa radioterapia avanzada es la más segura en tiempos de pandemia. Y uno de los ejemplos fundamentales es la radioterapia intraoperatoria. Es decir, hoy en día nosotros podemos tener una paciente de cáncer de mama que se tiene que operar de su cáncer de mama y en esa operación administramos la radioterapia. Ya no tiene que venir al servicio 5 o 6 semanas para radioterapia externa. Ya está tratada, ya no está en riesgo por estar en la sala de espera. Pero es que además esto tiene sentido no solo en el cáncer de mama, sino en el cáncer de páncreas, en tumores cerebrales. De tal forma que esta precisión nos permite un solo tratamiento y menos asistencia al hospital. Pero es que la radiocirugía también nos está permitiendo tratar metástasis cerebrales muy pequeñas o metástasis pulmonares. Pero quiero hacer un inciso en un tumor muy común, que es el cáncer de próstata. Hoy en día, con la radiocirugía podemos tratar el cáncer de próstata en 5 sesiones, sin operar, sin intervenir, sin solo 5 sesiones de radiocirugía muy precisas en el tratamiento con un acelerador adecuado. Y eso tiene unas tasas de curación y de control bioquímico similares, si no superiores, a otros tratamientos. Pero igual pasa, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, una cirugía de cáncer de pulmón, de un tumor primario de pulmón pequeño, T1, T2, puede ser sustituida hoy en día con seguridad por 3 sesiones de radiocirugía. Por tanto, la radioterapia avanzada que disponemos en el Centro Oncológico Integral Canario nos permite minimizar el tiempo que los pacientes están en los hospitales, que están en la sala de espera y que están en conjunto o en contacto con otros posibles pacientes o familiares que pudieran estar contagiados de la enfermedad. Nuestro modelo es ese. Nuestro modelo es evitar lo que hasta ahora hay, que es una asistencia oncológica por servicio en grandes hospitales, donde el paciente añoso en general está un poco perdido, donde va de consulta a consulta, de puerta en puerta, de médico en médico, y lo que pretendemos es que haya una asistencia completamente integrada, es decir, que haya una sola puerta donde el paciente con cáncer viene y todo ahí está ahí, y donde en vez de ir el paciente de puerta en puerta, todos los profesionales estamos detrás de una sola puerta, donde le estamos prestando toda la atención y le hacemos mucho más cómodo su asistencia. Por tanto,
Y para finalizar y resumir un poco, por un lado, la radioterapia es un tratamiento hoy en día, uno más de los que se están probando en el COVID. Es un tratamiento extraordinariamente barato, disponible en la mayoría de los centros hospitalarios españoles, con toxicidad nula, con posibilidad de ser combinado con otros tratamientos y con unas bases experimentales y clínicas muy relevantes. Y luego, en los casos de los pacientes de cáncer, esta alta tecnología nos va a permitir minimizar el tiempo que estos pacientes estén en riesgo, en la sala de espera, en contacto con familiares y otros pacientes que puedan estar contagiados. Muchas gracias.